Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos en este inicio de semana donde el calendario marca 23 de marzo de este 2026. Hay bastantes temas que tenemos que hablar. Creo que el principal sigue siendo a nivel mundial, lo que acapara los titulares es el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Pues resulta que el presidente Donald Trump hace unas horas nada más ha dado a conocer, afirmando que las conversaciones buenas y productivas con Irán dan como resultado una pausa en los ataques militares. El presidente utilizó su cuenta de Truth Social para dar el siguiente comunicado. Me complace informar que los Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido durante los últimos días conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente. Basándome en el tono y la actitud de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he instruido al Departamento de Guerra que posponga todos los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un periodo de 5 días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso. Gracias por su atención a este anuncio, presidente Donald Trump Jr. Este anuncio se produce horas después de que Irán amenazara con desplegar minas navales en todo el Golfo si Estados Unidos o Israel se atrevían a atacar sus costas, advirtiendo que podrían atacarse rutas marítimas clave. El fin de semana por la noche, Trump dio a Irán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Hormuz. De lo contrario, dijo, Estados Unidos destruirá las centrales eléctricas iraníes, empezando por la más grande. Según Associated Press, el anuncio de Trump se produjo cuando los Emiratos Árabes Unidos informaron de que sus defensas aéreas estaban intentando interceptar nuevos ataques iraníes hoy. Antes del anuncio del presidente Trump, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reconoció haber hablado por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan. Turquía ya había actuado como intermediario en negociaciones entre Teherán y Washington. Mientras tanto, los precios del petróleo se desplomaron y las bolsas europeas repuntaron después de que Trump ordenara el cese de estos ataques. A nosotros nos parece que esto es realmente una muy, pero muy buena noticia. Y créanme, para este servidor, y usted puede revisar los programas que hemos venido haciendo, creemos que esta guerra debería terminar, o por lo menos esta incursión debería terminar. Y además que el presidente, ha hecho una promesa de que 3 o 4 semanas como máximo sería la duración de este conflicto militar. Ahora, nos llama poderosamente la atención de que paralelamente, mientras el presidente Donald Trump hace o llega a esta tregua, donde no se va a atacar por los próximos 5 días, salen las agencias, las agencias, tanto Estados Unidos, Israel y otras de inteligencia, salen a decir que el líder Khamenei, el hijo del Khamenei asesinado, el ayatolá mayor, no se sabe si realmente está vivo. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. Las agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes se esfuerzan por determinar quién gobierna realmente Irán después de que el recién instalado líder supremo del régimen, Mojtaba Khamenei, de quien no se ha sabido nada en público desde los primeros ataques de la guerra que mataron a su padre, volviera a faltar a la ceremonia pública de Nowruz, el año nuevo persa. Las autoridades advierten que no hay pruebas de que vaya a tomar las riendas y describen la situación como más que extraña. La incertidumbre se ha intensificado a medida que la CIA, el Mossad y otros organismos de inteligencia intensifican sus esfuerzos para evaluar el estado, el paradero y el papel de Mojtaba en
la estructura de mando bélico de Irán, según lo ha informado Axios, que señala que la cuestión ha surgido repetidamente en las sesiones informativas de inteligencia para el presidente Donald Trump, mientras los funcionarios intentan identificar quién está dando órdenes en Teherán. No tenemos pruebas de que sea él quien realmente dé las órdenes, dijo un alto funcionario israelí. Es algo sumamente extraño, agregó un funcionario estadounidense, haciendo hincapié en que no creemos que los iraníes se hubieran tomado tantas molestias para elegir a un muerto como líder supremo, pero al mismo tiempo no tenemos pruebas de que vaya a tomar las riendas. La alarma se intensificó, dice, cuando Mojtaba rompió con un precedente de larga data al no pronunciar un discurso televisado sobre Nowruz, en un momento tradicionalmente utilizado por los líderes iraníes para proyectar autoridad y continuidad. En su lugar, emitió solo un mensaje escrito en Telegram, junto con imágenes fijas cuya cronología los funcionarios estadounidenses están tratando de verificar. Ahora, le digo que esto es interesante porque, por un lado, el presidente Donald Trump anuncia, y nos parece que es una muy buena noticia, de que se está teniendo conversaciones. Y que en base a esas fructíferas conversaciones es que van a tener una tregua de 5 días. Pero viene la pregunta. Si los mismos servicios de inteligencia de Estados Unidos están confirmando que, por ejemplo, este líder, Khamenei, no está vivo, ¿con quién se está haciendo las negociaciones? Y sí, el presidente Donald Trump dice que son conversaciones detalladas, las cuales pues no tenemos por qué no creerle al presidente Donald Trump. Pero sí nos llama poderosamente la atención que, por ejemplo, organizaciones o entidades de inteligencia como la Mossad, que sabemos que es del aparato sionista de Benjamín Netanyahu, esté dando adelante este tipo de información. Porque al igual como quien lo cuestiona, pues yo me imagino que el resto de las personas también dirán, uno, ¿con quién se está haciendo esta negociación? Ahora, esa persona o ese grupo de personas realmente tienen la representatividad de estar hablando en nombre del pueblo, gobierno o lo que sea la estructura hoy de Irán. Porque no nos olvidemos que hemos ido escuchando a través de los informes, tanto del Departamento de Estado, del Departamento de Guerra y el mismo presidente Donald Trump, de que se ha dado muerte a la mayoría de los líderes de esta estructura de ayatolás o de estos que pues rigen esta dictadura teocrática. Ahora, si ya no tenemos con quién negociar, pues ¿en qué momento se han elegido? ¿Cómo se han elegido? ¿Son ellos que están hablando en nombre del pueblo iraní? Ahora, ¿qué garantiza que una vez que tengamos esta pausa de 5 días, esta estructura nueva o la que se está mencionando o se está suponiendo en la declaración del presidente Donald Trump, qué garantía se está poniendo de por medio de que realmente el estrecho de Hormuz va a tener viabilidad para que se pueda sacar todo el petróleo que necesita, para poder abastecer la energía que gran parte del mundo necesita para seguir operando y mantener la estabilidad económica a nivel mundial? Una pregunta creo que muy justificada. Ahora, si el presidente Donald Trump hace esta declaración, usted revise con mucho detenimiento a través de su cuenta oficial en Truth Social, en ningún momento menciona que Estados Unidos está hablando en nombre de Estados Unidos y de Israel. ¿Por qué es importante también plantear esta pregunta? Porque la anterior semana ya habíamos nosotros informado que tropas de Israel estaban haciendo ataques por su cuenta y habían llegado a ciertas refinerías, donde el presidente incluso les ha dicho, o sea, pueden avanzar con ciertos ataques, pero tenemos que cuidar como sea cualquier centro de refinería donde se está refinando el petróleo para que el petróleo pueda salir libremente y pueda llegar a los países que lo necesitan. Sin embargo, en una declaración el presidente Donald Trump confirmó que Israel estaba actuando por su cuenta. Ahora, la pregunta es, cuando el presidente Donald Trump sale a hablar sobre esta negociación y este alto al fuego, ¿lo está haciendo también a nombre de Israel? ¿Qué pasa si vuelve a repetirse esta situación
en que Israel avanza hacia un ataque o llega a una refinería. Automáticamente la incursión israelí significa rompimiento de cualquier acuerdo, preacuerdo o cualquier establecido entre Estados Unidos y estas personas supuestas con las que se tienen la negociación o el acuerdo. ¿Hasta qué punto realmente Estados Unidos está con este aliado, Israel, y están yendo juntos? ¿O hasta qué punto hay un Israel que cree que en su necesidad de aprovechar la oportunidad para diezmar cualquier capacidad militar de sus vecinos que constantemente lo amenazan con muerte a Israel o muerte a Estados Unidos, está avanzando para cumplir sus intereses? El acuerdo al cual se llegue, pasado estos 5 días, también contemplará a un Israel que sea capaz de cumplir, en el sentido de que si se llega a un acuerdo de no más agresiones, porque también ya Irán, como lo ha dicho el mismo presidente Donald Trump, el secretario de guerra, son más de 8,000 objetivos alcanzados. Entonces se ha diezmado gran parte de lo que llamaríamos sus fuerzas armadas y cualquier otro sistema de defensa que pueda tener. Israel ¿estará dispuesta a avanzar con lo que establezca Estados Unidos? ¿O Israel seguirá incursionando, como por ejemplo la anterior semana decíamos que las tropas israelíes estaban ya en suelo del Líbano, porque ahí están pues la gente de Hezbollah, de esta facción radical que constantemente pues los atacan, los bombardean? ¿Realmente estamos cerca? También es la pregunta. ¿Estamos cerca de acabar con este conflicto militar? Al último de los artículos leídos también hablaba sobre el precio de los petróleos. El precio del barril del petróleo. Se supone que antes de comenzar este conflicto armado, yo le comentaba que tenía la oportunidad de estar conduciendo mi vehículo al estado de Virginia y volver de regreso al estado de la Florida, y pude encontrar gasolina entre $2.50, $2.54 en el camino. Tanto en el límite entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, o igual en el estado de Georgia. ¿Hay alguna garantía de que con estos acuerdos realmente podamos nosotros volver a los precios bajos? ¿Hasta qué punto nosotros también tenemos algún tipo de protección en los Estados Unidos? No me refiero al resto del mundo. ¿Hasta qué punto tenemos cierta protección los consumidores para no ser víctimas de la especulación? Porque más allá de lo que signifique los costos de la gasolina, automáticamente esto influye directamente en el resto de precios, algunos de necesidad básica. Y no vemos que existan ningún tipo de politiquero de derecha o de izquierda que le interese mucho hablar del tema de la inflación, como si solamente esto fuera una atribución única que debe tener el presidente de la nación. Mire, yo me he cansado de contarle cómo es este tema de la inflación y mucha gente a veces ni siquiera lo entiende, pero se lo voy a contar en facilito. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos este dispositivo USB, este almacenamiento USB, y esto cuesta $10. Nada más por ponerle un precio. En el estado de la Florida, los impuestos son del 7.5%, lo que quiere decir que una vez que yo compre este artículo, ya está establecido que adicionalmente a ello tengo que pagar 0.75 centavos del impuesto. Impuesto que pues seguramente va a llegar a las arcas del condado, del estado, y pues va a ser recaudado ahí. Si un gobierno estatal necesitara, por ejemplo, para hacer algún tipo de construcción, carretera, lo que sea que se le imagine o lo que haya presupuestado o proyectado como una necesidad para la gente, entonces la gobernación decide, o igual la alcaldía, el condado, decide que ellos ya no es suficiente 7.5% de impuesto. Ahora necesitan 9%. Nomás por ponerle un número. Generalmente ese politiquero tiene que presentar esto ante la legislación para que en una futura elección, en un referendo, le pregunten a la gente si están de acuerdo que en vez de pagar 7.5% por los artículos, ahora tengamos que pagar 9%. Por lo general, el ciudadano que pues, no quiere que le estén sacando siempre plata del bolsillo, va y dice, no, 7.5 está bien, y con eso se las arreglan. Bueno,
¿Qué pasa con el tema de la inflación? Si esto ya costaba $10, suben los precios del petróleo, sube la gasolina, empieza a subir todo tipo de artículo, y esto termina costando, en estas últimas 3-4 semanas, $12. ¿Por qué al político no le interesa bajar la inflación? Porque entonces el político ya no necesita ir a un referendo a que lo rechacen, sino que automáticamente, si esto que costaba $10 ahora cuesta $12, automáticamente hay un incremento en la recaudación de impuestos sobre los $12. ¿Se da cuenta? Y es ahí donde a mí realmente me parece bastante, me vuela la cabeza realmente cómo la gente no entiende ese pequeño proceso, pero tan importante para el bolsillo de cada uno de nosotros. Le vengo diciendo desde hace mucho que el tema de la compra de barriles de petróleo es más parte de un proceso de especulación. Es un poquito complejo, sí, de decirle y traerle todos los datos, pero es más un tema de especulación en la bolsa de valores. Porque no necesariamente usted está diciendo, mira, aquí está mi petróleo, le estoy entregando y ahora se lo estoy vendiendo, en vez de 100 se lo voy a vender a 110 el barril. O antes costaba 50 y mira ahora lo difícil que es sacar de el estrecho de Hormuz y aquí ahora ya cuesta 100. No. Generalmente los gobiernos vienen comprando con meses de anticipación. Incluso hay una promesa de compra de ese petróleo. Sin embargo, una cosa es lo que compramos el petróleo, los barriles de petróleo, y otra es la distribución y la venta dentro de los Estados Unidos. Y es ahí donde va mi preocupación. Y ojo, no estoy diciendo que necesariamente nos volvamos un país socialista donde hay un intervencionismo estatal. No. Pero tenemos que, si existen estas regulaciones, ¿dónde y por qué no se están cumpliendo? ¿Por qué la especulación siempre termina sacando el dinero de la clase media, de la clase pobre, de la clase necesitada? Y no existe quien en este momento nos diga, bueno, miren, ¿saben qué? Creo que en este acuerdo que vamos a lograr, pues vamos a garantizar o vamos a hacer de que los supermercados que ya elevaron sus precios, entonces tengan que bajarlos otra vez a como estaba antes de la guerra. No. Nosotros estamos esperanzados en que lo que está prometiendo el presidente Donald Trump de acabar este conflicto esta semana o de estos 5 días que ya ha prometido y a partir de ello ya no estemos hablando más de este conflicto porque se ha llegado a alguna negociación, estamos esperanzados en que así sea. Pero surgen muchas preguntas en medio de este acuerdo, esta tregua. Más importante aún, si el presidente Donald Trump en su primer año estaba logrando bajar la inflación y estaba logrando también que más parte del poder adquisitivo quedara en los bolsillos de los estadounidenses, y de repente tenemos un mes realmente muy malo, ¿cómo nosotros nos encaminamos otra vez? ¿Cómo esta administración se encamina otra vez para llevar adelante sus políticas para beneficiar primero al pueblo de los Estados Unidos? Sé que son preguntas que habrá que esperar el tiempo para que se respondan. Sin embargo, hay una urgencia que parece no ser atendida por politiqueros de izquierda o de derecha, que es la capacidad adquisitiva de la clase media y la clase baja. Que de por sí su capacidad de ahorro ya se ha visto bastante mermada. Estamos a la vuelta de la esquina de que terminen las clases, que vayamos a una vacación de verano. Muchas familias que generalmente aprovechan para poder darse un pequeño gusto o poder llevar a sus familias a algún lado, ya tiene por lo menos unos 3, 4, 5 años que en la medida que pasa el COVID, viene la mala administración demócrata de Joe Biden, entonces realmente se ha visto bastante mermado en su economía. Pero pareciera que a estos politiqueros, y le digo, de izquierda y de derecha, parece que esto realmente no les interesara. Porque parece que por parte del Partido Demócrata hay que nomás seguir dando asistencialismo. Hay que seguir contribuyendo económicamente con la inmigración irregular. Hay que seguirle dando subvenciones a todo aquel que necesita. Y es que yo no sé en qué momento va a haber alguien que realmente diga, hey, basta con todo esto. El país puede ser muy rico, puede ser también muy generoso, pero no es sostenible. Lo habíamos dicho la pasada semana, nuestra deuda pública ya alcanzó los 39 trillones de dólares y sigue avanzando. Y esto representa una carga bastante grande para cada uno de los que trabaja y a través de su trabajo pues está contribuyendo con sus impuestos. ¿Cómo nosotros ahora, en medio de esta tregua que plantea el presidente Donald Trump, empezamos a ver también
esta semana, porque yo me imagino que mucha gente estará al pendiente de lo que va a pasar en la bolsa de valores, porque muchas personas tienen sus inversiones puestas en la bolsa de valores, que hasta hace 3 semanas atrás pues estaba viendo que había un incremento. Y automáticamente muchos que tenían sus ahorros empezaron a ver decaer de 15, $10,000 hasta 20,000 o más dólares, dependiendo cuánta cantidad de dinero ya tienes en tus ahorros. Ahí es donde para mí va la verdadera preocupación, la cual espero esta administración realmente, así como lo viene prometiendo el presidente Donald Trump, sea America First. Seamos nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, la prioridad para poder atender más allá de cualquier conflicto, más allá de cualquier ideología, más allá de cualquier estancamiento que puedan tener los politiqueros. Bueno, también déjenme comentarle que el presidente Donald Trump, en medio de este conflicto, afirmó que quiere que Irán renuncie a sus materiales nucleares hasta el polvo nuclear como parte de las conversaciones de paz en curso. Queremos el polvo nuclear, lo vamos a querer, dijo a los periodistas al salir hoy de la Florida, refiriéndose al uranio enriquecido. ¿Hemos llegado a un acuerdo? Sí, lo haremos. Hemos llegado a un acuerdo. En una medida sorpresiva, Trump anunció que Estados Unidos no atacará ninguna parte de la infraestructura energética de Irán durante 5 días después de que Washington y Teherán mantuviera conversaciones muy buenas y productivas durante el fin de semana sobre cómo poner fin a esta guerra que ya dura 3 semanas. No. Y dice, no queremos ningún enriquecimiento, pero también queremos el uranio enriquecido, ya que si esto sucede, será un gran comienzo para que Irán se reconstruya y es todo lo que deseamos. Esa fue la declaración del presidente Donald Trump. Adicionalmente, lo dijo, buscamos todo aquello de lo que hemos estado hablando. No queremos ver bombas nucleares, ni armas nucleares, ni siquiera algo parecido, ni misiles de bajo perfil. Queremos ver la paz en Medio Oriente, describiendo lo que desea que suceda para detener los ataques. Y, por supuesto, que esta es una agenda bastante ambiciosa por parte del presidente Donald Trump. Sin embargo, pues nos parece que también para la región, sobre todo para los vecinos en el Golfo Pérsico, será una genuina y legítima demanda. Porque ese tema de estar constantemente bajo la amenaza de que o haces lo que te digo, o pues aquí empezamos a ponernos las bombitas y mejor si son nucleares, me imagino que ninguna nación querrá. Porque eso es vivir en una tensa calma donde no se permite ni el crecimiento, la prosperidad de los pueblos y mucho menos que fluya con lo que entendemos una economía global sana. O por lo menos que se cubran las necesidades. Pero la pregunta también surge. Si en este momento no hay el líder ayatolá, que viene a ser este hijo Khamenei, del cual se había dicho en anteriores informes que había sido parte de las personas que atacaron, que estaban también donde estaba el líder supremo Khamenei, que murió en esos ataques, y se decía que había sido atacado, o que había sido impactado más bien su hijo, que se decía también que o una o las 2 piernas se le habían amputado y que estaba teniendo problemas precisamente por todo el ataque que habían realizado. Pero habrá que ver en estos 5 días. Y le digo, para mí esto es realmente confuso. Incluso yo creo o pienso que estaríamos hablando de los servicios de inteligencia que tal vez no están operando en el mejor sentido y a favor del presidente Donald Trump. Porque si por un lado nos están planteando que hay conversaciones productivas, fructíferas y detalladas. Adicionalmente a ello tenemos este informe que acabamos de leer, que se dice por parte de las demandas de Estados Unidos que hasta el uranio enriquecido, o sea, todo, o lo que dice el presidente, polvo de uranio. Entonces, no necesitamos y no queremos que exista ningún tipo de arma nuclear por parte de Irán. ¿Será que están dispuestos? ¿Y qué va a pasar después de estos 5 días? Nosotros esperamos que realmente venga la paz, esperamos que realmente esta incursión que ya se ha llevado a cabo, le digo, no hay cómo llorar sobre la leche derramada, simplemente pues habrá que mirar adelante. Ya después vendrán
el recuento de los daños. Quienes tengan que rendir cuentas tendrán que hacerlo y tendrán que explicarnos igual, me imagino ya cuando todo esto haya terminado, cuánto le ha costado al país esta incursión militar, cuánto nos va a tocar además para ahora reabastecer todo lo que se ha gastado, qué viene después en este proceso que nosotros entendemos de transformación para el pueblo de Irán, y si es que Estados Unidos realmente le va a importar formar parte de esta reconstrucción después de todos los ataques que han hecho con Israel. Y por supuesto, igual la pregunta será, ¿Israel estará de acuerdo al final? De nomás darse de las manitos y todos estamos ahora felices y todos estamos en paz, y ya Israel también dirá, bueno, ya de parte de nosotros ya hemos acabado también con toda esta incursión, ya no queremos saber más, aquí queremos vivir todos en paz. Habrá que hacer esas preguntas. Parecen algunas incluso retóricas, utópicas. Pero yo todavía sigo siendo un firme creyente que el presidente Donald Trump va a buscar la paz, va a encontrar estos acuerdos que son necesarios y ojalá en un futuro no muy lejano estemos viendo que estos precios del petróleo se vayan reduciendo y que en la medida que esto sirva como un ejemplo, como una alarma, como una alerta, pues también se tomen previsiones. Por supuesto que sí, tendrán que tomarse previsiones para que este tema, que ya se lo vengo mencionando, de la inflación y cómo se afecta directamente al bolsillo del ciudadano, pues también hay que ver cómo nosotros podemos defendernos como ciudadanos, porque aparentemente no hay quien lo pueda hacer a través de la política. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV, en YouTube, en TikTok, también en X, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Además de este programa, usted encuentra muchos otros con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Además del tema del conflicto armado allá en Medio Oriente, aquí en nuestra política doméstica de los Estados Unidos, este impasse y cierre parcial del gobierno sigue haciendo estragos en los aeropuertos. Vamos a ver, dice por acá este informe, se han reportado filas de 5 horas en los controles de seguridad de la TSA en el aeropuerto más transitado del mundo, mientras Duffy advierte que las esperas empeorarán considerablemente. Las filas de seguridad en el aeropuerto más transitado del mundo se extendieron durante 5 horas ayer domingo, a medida que la crisis se intensificaba durante el fin de semana. El secretario de Transporte, Sean Duffy, predijo que las largas esperas en los aeropuertos de todo el país están a punto de empeorar mucho debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional. Hoy se formaron largas colas que rodeaban el edificio del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Según el Atlanta Journal-Constitution, los agentes de la TSA informaron a los viajeros que la espera en algunas zonas del aeropuerto, que el año pasado recibió 106 millones de viajeros, era de 5 horas. Casi 400 trabajadores de la TSA ya han renunciado durante este cierre del DHS. Duffy advirtió que aún más abandonarán sus puestos de trabajo si no reciben su segundo cheque de pago completo para este viernes. Creo que veremos más agentes de la TSA a medida que nos acerquemos al jueves, viernes y sábado en la próxima semana. ¿Van a renunciar o no se van a presentar?, dijo Duffy a This Week de ABC News ayer. Creo que la situación va a empeorar mucho. A medida que empeore, creo que eso ejercerá presión sobre el Congreso para que llegue a una solución. El Departamento de Seguridad Nacional se encuentra parcialmente paralizado desde el 14 de febrero
debido a la obstrucción parlamentaria de los demócratas en el Senado para impedir la aprobación de una medida de financiación hasta que se aprueben sus demandas de reformas radicales de ICE y otras reformas en materia de control de inmigración. Los tiempos de espera en las filas de seguridad de la TSA han disparado desde entonces y en importantes centros de transporte como el aeropuerto de LaGuardia y otros lugares, la espera supera las 3 horas debido a la escasez de personal. Y sí, hay imágenes que realmente son preocupantes. Pero usted debió escuchar esta, no sé si decís esta frase en su trabajo o en su diario vivir, de que así como hay personas que siempre plantean algún tipo de solución a los problemas, que por cierto son muy bien recibidas, también existen personas que le encuentran todo tipo de problemas a las soluciones que se plantean. Por ejemplo, si el gobierno del presidente Donald Trump, en la medida que existe esta situación en los aeropuertos, y dice que va a mandar a los agentes de ICE para que puedan ayudar en los controles en los aeropuertos, los primeros que echan el grito al cielo son los demócratas. O sea, estos son de verdad perros del hortelano. No comen ni dejan comer. Está bien, o sea, quieren cerrar y mantener cerrado la Agencia de Seguridad Nacional, el DHS. ¿Quieren ellos agarrar y desfinanciar? Bueno, o sea, seguramente en algún rato también el pueblo les exigirá que ya dejen de ser tan tosudos y caprichosos. Pero mientras tanto habrá que resolver el problema. Y una manera de resolverlo es que la administración Trump esté destinando a la Guardia Nacional o igual pueda destinar a los agentes federales para que puedan suplir los lugares de los que seguramente están dejando vacante, hacer un control. ¿Qué es lo primero que escucha uno del Partido Demócrata cuando se empiezan a poner soluciones? Son estas mismas diatribas absurdas, tontas, pero además peligrosas, al decir que los agentes de ICE ahora también en los hospitales irán a matar gente. ¿Qué le parece? Y estas son las cosas que uno realmente no le cabe en la cabeza. A uno simplemente le dan a confirmar que el Partido Demócrata y sus activistas radicales son unos antipatriotas, antiestadounidenses, gente mala y perversa. ¿Cómo nosotros vamos a tener una actitud en contra de quienes han jurado lealtad y protección al gobierno de los Estados Unidos, a la gente de los Estados Unidos? Sí, yo entiendo. Hay equivocaciones que cometen algunos en exceso de la fuerza, pueden haber personas que no se sepan bien el manual y simplemente pues cometen excesos y abuso de autoridad. Lo puedo entender. Y seguramente hay algunos que crean que ICE no es una agencia que esté trabajando según los estándares. Y lo puedo entender. Y hay gente que seguramente pensará lo contrario y dirá que no, están simplemente cumpliendo lo que dice la normativa, elaborada por un Congreso, republicanos y demócratas, porque ICE no fue creado por un poder ejecutivo. De ninguna manera. Es una ley del Congreso. Pero resulta que cuando se plantea que la gente de ICE vaya y comience a hacer el trabajo en los aeropuertos donde no hay empleados, porque pues estamos trabajando a tiempo, más bien con gobierno parcial, imagínense que salgan a decir semejante cosa. ¿Con qué propósito? ¿Para que la gente tenga temor? ¿Para que la gente no vaya a los aeropuertos? Pero peor aún, o sea, para crear una desconfianza entre la autoridad y el ciudadano. Y es que a mí no me cabe en la cabeza la cantidad de estiércol que tiene mucho izquierdista que cree que porque tiene derecho a la libertad de expresión puede decir también cualquier tontería para causar más daño al país. Le vengo diciendo por muchas semanas, desde que comenzaron todos estos ataques en contra de la gente de ICE, de la Guardia Nacional, dispararon y mataron a un miembro de la Guardia Nacional, estos activistas radicales. El momento que empieces a promover tu estúpida idea izquierdista radical de que no debes obedecer a ICE, que debes
en lo posible, no dejarle hacer su trabajo, impedirle el paso, gritarle, escupirle, insultarle, decirle de lo que tú quieras, por último, agredirlo o hasta matarlo. Una vez que la gente asume que un político le está diciendo eso y se está repitiendo constantemente a través de ingeniería social en los principales medios de comunicación, y esta gente va estúpidamente adiestrada, adoctrinada y lavada el cerebro, ¿qué nos queda después de esta sociedad? Ya se lo conté de muchas maneras. Cuando le faltan el respeto a un uniforme, se lo van a faltar el respeto a todos. Porque se supone que ese uniforme y esa persona que lo representa está en representación de la ley. Puede que no estés de acuerdo, puede que no te guste, pero eso se ha elaborado a través de la ley. ¿No te gusta? Tienes la forma de cómo rechazarlo a través de reunirte con lo que llamamos la participación de base de la sociedad civil. Reúnete con tus vecinos, reúnete con la ciudad, reúnete con el condado, reúnete con todo el estado. Plantea tus inquietudes, todo lo que no te gusta. Lleva adelante gente que comparte tu misma idea. Transmítelo a tu representante. Si no te gusta el representante al que se supone hoy está en el cargo, busca la manera de cambiar a ese representante a través otra vez del poder político, de la base participativa de la política, la sociedad civil. Pero no vayas a fomentar la idea de que hay que atacar a los agentes de ICE, de que hay que atacar a la Guardia Nacional. No hay que dejarles hacer el trabajo ni a la policía, ni al sheriff, ni a cualquiera que vaya en contra de lo que tú piensas. Y ahí tenemos este tipo de consecuencias. Y lo peor es que estamos cada vez viendo a través de estos principales medios de comunicación, que son los aliados de los demócratas, llevar esta narrativa de que ahora, como ICE se está yendo para los aeropuertos, ahora la gente tiene que tener temor, porque ahora también ICE va a matar en los aeropuertos. ¿Qué le parece? Mire, otro dato. Agentes de ICE, esto es un artículo del New York Post, agentes de ICE sin máscara son perseguidos tras ser desplegados en aeropuertos en un intento por resolver la crisis de la TSA. Mire, le digo, por donde lo vea, cuán peligroso es. Agentes del ICE sin máscara fueron desplegados hoy lunes en los principales aeropuertos del país y ya están siendo acosados por pasajeros y fotógrafos. El presidente Trump anunció que enviaría personal de ICE a los aeropuertos para ayudar a los agentes de la TSA que no han recibido su salario desde febrero. Agentes de control de inmigración fueron grabados patrullando el aeropuerto internacional de JFK de Nueva York en medio de enormes filas provocadas por el cierre parcial de la TSA hoy por la mañana. Lunes, hoy también se pudo ver a agentes de ICE, de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, prestando servicios de seguridad en el aeropuerto de Atlanta, apoyando además agentes de la TSA, que actualmente trabajan sin sueldo. Los aeropuertos donde se desplegó la ICE hoy incluyen Atlanta, Chicago, O'Hare, Cleveland, Houston Hobby, Fort Myers, Nueva Orleans, Nueva York, JFK, Nueva York, La Guardia, Newark, Liberty, Filadelfia, Phoenix, Pittsburgh y San Juan de Puerto Rico. Es realmente reprochable. Por donde usted lo vea, esto es realmente peligroso. Pero parece que tampoco existe un compromiso de apego a la ley por parte de los principales medios de comunicación. Y no se trata de que ahora usted salga con su bandera de Donald Trump y vaya a las calles y que exprese simplemente su apoyo al presidente y las acciones que está llevando por la agencia. O que usted salga en detrimento de la administración Trump y empecemos a ver cómo la gente se va a ir a atacar en las calles. No. Tenemos que hacer una profunda reflexión. Izquierda y derecha, republicanos y demócratas. Piense como ciudadano del país. Cuando a usted le pasa un problema, ¿a quién llama primero? A su agente uniformado. Cuando pasa una situación de drogas, ¿quién viene? Puede venir el FBI.
Cuando hay pandillas que se están reuniendo por su barrio, por lo general, vienen agentes federales. O igual va a venir su oficina del alguacil, dependiendo del condado. O igual el departamento de la policía, dependiendo la ciudad. Y así tenemos una cantidad de oficiales con uniforme que van a venir a asistirlo y ayudarlo. Pero si creamos esta barrera, no solo de desconfianza, sino que ahora ya vamos al grado de agresividad, donde además se fomenta que le dispares a los agentes, ¿qué sociedad vamos a recibir para nosotros y nuestros hijos? Ojalá que realmente el ciudadano, más allá del color político al que quiera defender, pueda entrar en una profunda reflexión de cómo estamos arruinando este país, que tanto, pero tanto ha costado que sea una de las naciones más ricas, más prósperas, más ordenadas, más respetuosas, apegada a la norma y a la ley. Sin embargo, blancos, negros, hispanos, asiáticos y todo lo que llegamos, de todo tipo y de todo color de lo que llegamos a este país, parece que realmente no tuviéramos un poquito de corazón y amor por esta nación para cuidarlo. Ojalá la gente pueda reflexionar. Déjeme cambiar de tema. Este es un dato que, créame, también le va a volar la cabeza. Yo venía diciéndole porque para mí siempre fue una preocupación cuando uno sale de nuestros países de Sudamérica, uno por lo general va saliendo de una estructura de corrupción, donde por lo general el socialismo, que ya viene desde finales de los años 90, o igual todo lo que va de esta década del siglo, más bien todo este inicio del siglo XXI, pues lo que ha visto es que hay una ambición muy grande de poder que tanto izquierdas como de derechas se lo van peleando. Pero quienes han sido realmente exitosos y vienen varias décadas del siglo pasado, desde el final de las décadas del siglo pasado, van haciendo una inversión a largo plazo para entrar con una filosofía radical de izquierdas. ¿Por qué se dice de izquierda? Le voy a poner nomás algo muy cortito para que usted tenga una idea. Pero Freddy, ¿de qué me está hablando? ¿Izquierdas, derecha? ¿Qué es eso? Ok. Cuando estaba pasando la Revolución Francesa, en medio de todos los ajusticiamientos, en medio de que había que eliminar la monarquía para implementar un nuevo sistema de Estados-nación, entonces, en medio de todas las aglomeraciones y en medio de todo lo que estaba pasando, había dos grupos, los que estaban en la derecha y los que estaban en la izquierda. Los que estaban en la derecha eran aquellos que querían conservar lo bueno de todo lo que había ido pasando hasta el momento de este sistema monárquico, porque no solamente pues era el rey, había que entender que si bien es cierto, el rey tenía una autoridad vertical y era el único que tomaba decisiones en ciertas cosas, pero también debajo de él habían condes, habían duques, o sea, habían otro sistema, aunque fuera monárquico, que también tenía cierta conexión directa con la clase media, la clase baja en total, en general, trabajadora. Pero habían logrado ciertos avances. No digamos que todos beneficiosos para la gente pobre, no. Pero por lo menos había que reformar, creo que esa es la palabra más adecuada para los conservadores, había que reformar todo lo bueno que se había acumulado a lo largo de milenios. Y había que ir descartando todo lo malo. Y por eso es que los que estaban al lado de la derecha eran los que procuraban que había que mantener las sanas tradiciones, las buenas costumbres, los valores éticos y morales y en base a ello reformar todo lo que estaba mal hecho para poder dar paso a una sociedad civilizada, pacífica. Sin embargo, tenías de este otro lado, en la izquierda, tenías a todo este grupo de Robespierre y todos estos radicales que lo que querían era sangre, que lo que querían era, bueno, y a esto no se olviden que también en Francia se estaba pasando por una crisis terrible. Y los que estaban en la monarquía también despreciaron mucho a su gente, donde los exprimían y los explotaban para el cobro de impuestos, no les daban nada de devuelto, se quedaban con la comida, ellos estaban en grandes celebraciones, en grandes banquetes, me refiero a la monarquía, mientras el pueblo cada vez sufría hambre, enfermedades y olvido. Entonces tenías a este grupo, a esta facción radical de izquierda, que lo que quería era revolución.
Y entiéndase por revolución, destruir todo lo que había para traer algo nuevo. Y ese algo nuevo trajo, por ejemplo, la guillotina, ajusticiamientos sin ningún Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque esa gente lo que quería era sangre, venganza. Bueno, para que usted tenga una idea, eso es solamente un pequeño repaso de la historia. Por eso es que se le llama derechas, izquierdas. Ahora, traduzcamos o traigamos esas derechas e izquierdas a lo que ha sido este siglo XXI. En nuestro continente hemos sido adoctrinados, hemos incluso romantizado la izquierda. Y hay un interés globalista, porque existen medios de comunicación, universidades, que son financiadas por parte de estos organismos supranacionales o estas élites corporativas que tienen muchísimo dinero y lo que quieren es meternos el socialismo como sea. ¿Con qué propósito? Mantener a las poblaciones constantemente enfrentadas. Porque bien dice el dicho, divide y vencerás. Si toda esta politiquería encuentra la forma de constantemente tener a la gente peleándose, por eso es que estas políticas de la Agenda 2030 son precisamente para eso, para que el politiquero tenga una razón de existir, para que en la medida que se promueva no solo la agenda de género, la agenda trans que va a mantener a los niños, adolescentes, en contra de sus familias a raíz de una confusión identitaria, vas a tener a las madres pensando que el aborto es un derecho y vas a tener a madres matando a sus hijos en su vientre. Vas a tener una agenda feminista que le va a hacer creer a la mujer que no necesitan hombres para vivir, que el hombre es un estorbo y el hombre hay que eliminarlo, que sin los hombres podrían vivir mejor. Entonces los mantienes enfrentados. A esto tienes que sumarle que en esta misma agenda globalista te imponen el tema del cambio climático antropogénico. Y esto es algo bastante transversal, porque ahí ya no necesitan simplemente decir, ok, usted es parte de la humanidad es una plaga que destruye y consume el planeta de forma irracional. Entonces, para salvar el planeta, pues habrá que sacrificar a la plaga, o habrá que exterminar a la plaga. Va uno viendo todas las agendas y se va dando cuenta que lo que en el fondo quieren es revivir o mantener constantemente eso que pasó durante la Revolución Francesa de izquierdas y derechas, toda la gente confrontada. ¿Por qué le estoy hablando de este tema? Porque a pesar de que hay mucha gente que está despertando, hay divulgadores como Agustín Laje, usted puede hablar igual en Argentina de Nicolás Márquez, el mismo doctor Pablo Muñoz Iturrieta, Lupe Batallán, Mamela Fiallo, y como ellos desde Argentina hasta México, el mismo Eduardo Verástegui, que forman parte de una nueva ola de conservadores o republicanos que son de derecha. Pero lamentablemente estos think tankers han comenzado muy tarde o han reaccionado recién a partir de la implementación o el relanzamiento de esta agenda perversa de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, en el 2015. Para que usted tenga una idea, que ya esto va 11 años de batalla cultural. Sin embargo, hay algunos que no tienen idea siquiera de lo que es esta batalla cultural. Le hago todo este pequeño resumen para contarle que a pesar de los esfuerzos para hacerle notar a la gente de que vivir de un paternalismo estatal, que tener un gobierno que constantemente dé de comer, que solamente dé derechos o privilegios y no responsabilidades y obligaciones, no es un gobierno sostenible. Pero además, implementando todo lo que es la Agenda 2030, además se atenta contra la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, y donde el Estado tiene todo el derecho de meterse incluso en lo más personal e íntimo de los seres humanos. Hay un estudio que para mí es realmente preocupante, y es que dice que ahora 2/3 de los jóvenes estadounidenses apoyan el socialismo. ¿Qué dice esta encuesta? Dice, en las últimas noticias, no sorprendentes, pero sí reprobables, sobre las víctimas del adoctrinamiento izquierdista, Campus Reform informa que el 62% de los adultos estadounidenses menores de 30 años dicen tener opiniones favorables sobre el socialismo. A lo largo de la historia, al igual que el comunismo, el socialismo ha oprimido a muchos y no ha funcionado.
A pesar de este hecho demostrable, lamentablemente muchas instituciones académicas en Estados Unidos han estado promoviendo esta ideología perversa. Una encuesta reciente reveló que solo el 38% de los jóvenes estadounidenses tenía una opinión desfavorable del socialismo. El socialismo, como hemos visto a lo largo de la historia, es una ideología plagada de división y resentimiento. En esta encuesta, al ser preguntados sobre el comunismo, el 34% de los encuestados entre 18 y 29 años respondió favorable, mientras que el 66% respondió desfavorable. Esta cifra es excesivamente alta y refleja la situación actual del sistema educativo dominado por la división de izquierdas y el marxismo cultural. El apoyo al socialismo y al comunismo entre los jóvenes de 18 a 29 años supera el de la población general y el de encuestas anteriores realizadas a adultos jóvenes. En 2020, Campus Reform publicó hallazgos similares, en una encuesta que reveló que el 70% de los millennials afirma que es probable que vote por un socialista, mientras que 1 de cada 3 ve el comunismo con buenos ojos. Esto es un recordatorio más de que las universidades, en gran medida, han fracasado en su intento de preparar a los estudiantes para la vida real y en cambio se han convertido en caldo de cultivo para el resentimiento de clase y racial. Bueno, lo demás son apreciaciones, creo, parte de una opinión. Sin embargo, porque quien lo escribe esto es Seth Siegel, y usted puede darle una mirada. Esto está en The Gateway Pundit, pero igual puede entrar a Campus Reform para ver esta encuesta. Mi preocupación es que aquí en los Estados Unidos, tanto los republicanos como los conservadores han dado por hecho que solamente con mostrar un poquito de la historia es suficiente para convencer a la gente de que el comunismo y el socialismo es un fracaso, lleva a estados fallidos, pero además trae la muerte. Y que no es necesario hacer tanto hincapié en la batalla cultural y hay que ser más bien muy incisivos en la parte económica y laboral. O sea, para el Partido Republicano siempre ha sido, en su mayoría, su esfuerzo de tener buena economía y también tener buenos empleos, o muchos empleos en general. No hablemos de buenos, porque yo creo que ahora ya el tema de buenos empleos no es una realidad. Pero creo que sí podríamos decir que para el Partido Republicano quiere seguir avanzando con una mentalidad del siglo pasado y no adaptarse a lo que la izquierda internacional se ha dado cuenta que, o por lo menos ha capitalizado, que lo que hay que dar es batalla cultural. La izquierda viene dando batalla cultural desde finales, o más bien desde la misma década de los 90, finales de la década de los 80, porque sabían que tras la caída del muro de Berlín, la extinción de la Unión Soviética, pues creyeron incluso los republicanos o igual los conservadores que eso era suficiente, que con eso iba a acabar. Mentira. La izquierda se dio cuenta que más bien podía dar batalla cultural y que ya no era necesario creer, como en su momento lo habría hecho tal vez Ernesto Guevara de la Cerda, o sea, el Che Guevara con Fidel Castro, que había que entrar con guerrillas y armados a partes del continente para seguir expandiendo la ideología marxista. No, ellos se dan cuenta que lo que había que dar era batalla cultural. Y había que llegar con esta batalla cultural primero a las universidades. Y de esa manera es que hoy por hoy muchas de las universidades en todo el continente están contaminadas de comunistas y socialistas. Ahora ya no es suficiente la universidad, ahora también están entrando a las escuelas. Pero lo grave es que mucha gente no se dé cuenta, o no quiera ver, o quiera más bien creer, sobre todo estos que dicen salir huyendo de países socialistas, puede ser igual nicaragüenses, puede ser también gente de Venezuela o igual los mismos cubanos, que pueden decir que están huyendo de esos regímenes. Sin embargo, cuando les toca votar, lo hacen a favor de socialistas. Porque aquí hay algo que tal vez mucha gente no lo habla, pero lamentablemente generaciones que ya han estado 10, 12 años o más
siendo adoctrinados en sus países en sistemas comunistas o igual socialistas, marxistas, neomarxistas, se acostumbran a algún tipo de dádiva del gobierno. Entonces vienen acá y quieren también seguir siendo beneficiados con cualquier regalito que le pueda dar un gobierno. Y cualquier promesa electoral para ellos que les signifique, no sé, que le paguen el internet, que le paguen el celular, que le paguen cualquier cosa, lo más mínimo, o la comida, es suficiente para que se vayan con el Partido Demócrata. Lo grave es otra vez que no estamos reflexionando sobre cómo en este momento Estados Unidos está en un punto crítico y crucial, donde cada vez vemos a los jóvenes inclinándose hacia la izquierda más radical secuestrada. El Partido Demócrata ha sido secuestrado por la izquierda más radical. Y parece que tanto republicanos, conservadores, deep state, cualquiera, no le están prestando importancia. Hace el fin de semana nada más, teníamos a un grupo de estadounidenses viajando a Cuba, saliendo en videos para las redes sociales diciendo que allá todo está bien y atacando a los Estados Unidos. Y todo esto pagado por el régimen castrista. No hemos visto a cubanos que realmente desnutridos, en miseria, recogiendo comida en los basureros. No, ninguno de estos ha sido tomado en cuenta. Y al pobre del que quiera ir a opinar su expresión de los apagones, que no hay electricidad, no hay comida y que todavía la ayuda humanitaria se lo venden los mismos castristas, la dictadura. Nada de eso parece que hoy importa. Sin embargo, las cifras son reales. En los Estados Unidos, la cuna del capitalismo, más y cada día más, hay adultos jóvenes que siguen creyendo que de alguna manera el socialismo o el comunismo es la opción correcta para nuestra nación. Y créanme, si no lo reflexionamos ahora y no tomamos acción ahora, lo que queda de nuestro país para nuestros hijos y las futuras generaciones es realmente muy grave. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Tengan un bendecido inicio de semana y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.